Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro curso bíblico de todos los días, Antiguo Testamento, Primera Samuel, capítulo 17. Nosotros estamos reflexionando, estudiando sobre el combate de David con Goliat. Toda esta primera parte que va desde el 38 hasta el 47 nos hace una presentación. Hoy, ahora, desde el versículo 48 hasta el 50 es ya el accionar, es decir, aquí ya se da la batalla, pero es rapidísima entonces, así como nos cuenta el autor sagrado. En el versículo 48 comienza diciendo: cuando el filisteo se puso en movimiento y se acercó cada vez más para enfrentar a David, este enfiló velozmente en dirección al filisteo. Enseguida metió la mano en su bolsa, sacó de ella una piedra y la arrojó con la honda, hiriendo al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente y él cayó de bruces contra el suelo. Así venció David al filisteo con la honda y una piedra. Le asestó un golpe mortal sin tener una espada en su mano. Bueno, qué interesante entonces lo que nosotros encontramos aquí, ¿verdad? Es entonces la lucha, la pelea, pero así rápidamente también. En primer lugar, tenemos que ver que es una escena en que se le ve entonces enfurecido a Goliat, por eso es que reacciona enseguida. Ciertamente que anteriormente teníamos y decíamos que David le replicaba: ahora yo te derrotaré, te cortaré la cabeza y daré tu cadáver los cadáveres del ejército filisteo, a los pájaros del cielo, a los animales del campo. Es decir, le está retrucando, pero le retruca desde esta visión, que tú avanzas contra mí, armado de espada, lanza y jabalina, pero yo voy hacia ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Ahí está la diferencia. Apealombo posías ve por la pinta. Entonces enseguida se enfurece. Y entonces, en cuanto que el filisteo se puso en movimiento, dice, se acercó cada vez más para enfrentar a David, este enfiló velozmente en dirección al filisteo. Bueno, aquí entonces toda la escena que se está pintando, cómo el filisteo se mueve. Pero se quiere resaltar, ¿verdad?, el hecho de enfurecerse, cuando está lleno de sí, cuando confía, porque todo lo que fuimos diciendo en los estudios anteriores, se insistía mucho el hecho de vestirse de la propia indumentaria, el hecho de confiar en las propias fuerzas. Y aquí entonces se está de nuevo demostrando, pero ya de una manera bien práctica, que el filisteo confía
en su indumentaria, confía en su fuerza, confía en su experiencia. ¿Se acuerdan que también que el filisteo, antes de nacer David, él ya tenía experiencia de guerra, ¿entienden? Este es un muchacho, este es un niño, ¿qué va a hacer aquí, verdad? Incluso Saúl mismo temía por la vida de David, pero David no confía en sus fuerzas. Saúl mismo confiaba en sus indumentarias, en su espada. David se las quitó, dice, en el momento en que había probado, dice, no, con esto no funciona. Lo que va a funcionar aquí es la mano, la fuerza de Dios. Bueno, por eso nosotros decíamos también, y decíamos ya nuestra aplicación, ¿verdad?, a la vida práctica, porque todo estudio bíblico nos tiene que llevar a entender un acontecimiento que leemos aquí, una narración, dentro de un contexto histórico que incluso es una respuesta a situaciones en que ellos necesitaban confiar más entonces en Dios, no confiar en sus indumentarias, no confiar en la fuerza del hombre. Y en varios pasajes, como decíamos anteriormente, existen salmos incluso que nos dicen, ¿verdad?, cuando el hombre confía simplemente en las fuerzas humanas, en las fuerzas del hombre, después no llegamos nosotros a resolver estos problemas, sino es la fuerza de Dios. Y aquí te muestra claramente, porque el que está simplemente metido en sí mismo enseguida se enfurece. Se puso en movimiento, se acercó cada vez más para enfrentar a David. Volvemos enseguida con más ñande yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de ñande yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande yarañe, ay de mí si no evangelizara. Te vi tan grande y poderoso, mas tú viniste a mí, pequeño y frágil. En lo alto te busqué y a la vereda de mi vida te acercaste. Tuya fue la iniciativa. Me extravié buscándote en el vasto cielo, y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo. Me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Siendo león, preferiste ser cordero, no te aferraste a tu grandeza, abrazaste lo pequeño por amor. Y yo, ¿quién soy yo que me aferro a vanidades? Gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Me extravié buscándote en el vasto cielo, y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo.
mismo. Me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Siendo león, preferiste ser cordero, no te aferraste a tu grandeza, abrazaste lo pequeño por amor. Y yo, ¿quién soy yo? Que me aferro a vanidades, gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Y yo, ¿quién soy yo? Que me aferro a vanidades, gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Vas camino de la cruz. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Me amas y no puedo explicarlo. Me amas y me en tus brazos. Porque tanto amor seguro soy en tu corazón. Hola Jesús, aquí estoy otra vez para decirte que contigo todo va mejor. Aquí estoy otra vez para contarte que cuando te abrí mi corazón, toda mi vida cambió. Tú pintaste el cielo con tu color. Tanto me amas y no puedo explicarlo. Me amas y me rindo en tus brazos. Porque tanto amor seguro estoy en tu corazón. Tanto me amas y no puedo explicarlo. Me amas y me rindo en tus brazos. Porque tanto amor seguro estoy en tu corazón. En tu corazón. Oh, 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 oh. En tu corazón. Oh, 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 oh. Oh, hey, Jesus. It's worth it to lift up my hands, fall on my knees and bow down at your feet. It's worth it to give up my dreams, my hopes, my pain, my fears, my suffering, to find in you my everything. You fill me with joy, you refresh my soul. Your love makes me whole. Me amas y no puedo explicarlo. It's Me amas y me rindo en tus you hold me in your brazos. arms. Porque How tanto could I ask for more? I'm seguro safe in your estoy en tu heart. I'm corazón. safe in your heart.
explicarlo. Como es habitual en su catequesis de la audiencia general del miércoles, siguiendo al regreso de un viaje apostólico, el Papa Francisco recorrió las etapas más significativas del país que visitó. En Mongolia he encontrado una iglesia humilde y alegre. Es un pueblo que siente el soplo de la creación. Queridos hermanos y hermanas, el lunes pasado regresé de Mongolia, donde encontré un pueblo con una rica historia y una gran tradición milenaria. Agradezco a Dios que me permitió realizar este viaje tan ansiado para muchos desde hace casi 30 años y en todas las personas que colaboraron y rezaron para que esta visita fuera posible. De manera especial agradezco a las autoridades el modo cordial y hospitalario con el que me han recibido. En este país también pude constatar la presencia de Dios a través del trabajo humilde de la Iglesia. He visto el empeño y el celo apostólico con el que los misioneros y misioneras dan testimonio de lo que significa ser católico. Ellos han extendido las fronteras de una caridad que no uniforma a las personas, sino que más bien dialoga, se encarna y aprovecha todo lo bueno que encuentra en las culturas para seguir dando testimonio de la fe y de esa presencia de un Dios cercano y misericordioso que no se fija en las apariencias, sino que ve en lo profundo del corazón. Francisco destacó que esta iglesia nació hace solo 30 años gracias al celo apostólico de algunos misioneros de diferentes naciones. Pidamos al Señor que nos ayude a elevar nuestra mirada hacia lo alto, para reconocer el bien que procede de Él y para acoger todos los dones que nos ofrece por medio de nuestros hermanos. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. El Santo Padre concluyó compartiendo su sentimiento. Estuve en el corazón de Asia y me hizo bien, y explicó que es bueno mirar a ese continente que tiene tanto que enseñar y que puede ayudarnos a mirar las cosas desde otra perspectiva. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos con la batalla, el combate de David con Goliat. David Osema, Ojoma Gato lleva, Oitima con la onda, con la piedra. Entonces decíamos, es también la italiana con su terminología, la furvizia, ¿verdad? O sea, esa es la rapidez. Es la capacidad, ¿verdad?, que tenemos nosotros de presentar batalla. No conformarnos, no quedarnos, sino esperar todo que venga desde arriba, ¿verdad? Entonces salimos enseguida. De esta manera David vence al filisteo con la honda y la piedra. Le asestó, hizo un golpe mortal sin tener una sola espada en la mano. Bueno, ahora David fue corriendo y se paró junto al filisteo, este es el 51 que nosotros estábamos subrayando, y es aquí donde David le agarró la espada, se la sacó
sacó de la vaina y lo mató cortándole la cabeza. Cortándole la cabeza. Pero lo más importante que decíamos nosotros es que enseguida David fue corriendo. David fue corriendo. También podemos subrayar el hecho de que David dice que se paró junto al filisteo. El mal, queridos amigos, muchas veces nosotros tenemos que reconocer bien. Esto, pararse aquí junto al filisteo, es como observar, es como mirar, es como reconocer. Mavio comba iba y lleva las estaba a ver sapucay peñande ya con ranavejo agua sugo avena cotipo coa estañan de esa vía pero da ahí de la de esa vía bañan de charlo esa vía. Queridos amigos, esta forma, ¿verdad?, de escribir el autor sagrado aquí en la Biblia nos anima, ¿verdad?, a nosotros también para que nosotros tengamos, como decimos con otras expresiones, tomar el toro por las astas. Esa expresión para nosotros, tomar el toro por las astas, es también reconocer y saber cuál es la problemática, o sea, meterte en el problema, conocer el problema, saber el problema, conocer a ese Goliat, ¿verdad? Ahora que lo tengo aquí, ahora que está aquí, pararse, entonces estar de pie, ¿verdad? Es la orden de batalla. ¿Verdad? Sino que justamente porque entiendo que esa fuerza de Dios es la que me acompañó, la que me ayudó, la que me dio el coraje, la fuerza. Y por eso que yo estoy aquí, imagínense, con una piedra, con una onda. Entonces el golpe mortal en la frente, en la frente. Esto también podríamos reflexionar un poco, ¿verdad? ¿Dónde asestar el golpe? ¿Dónde dar el golpe al mal? Ahí por ahí, nada. David entonces ahí podía poner cuane, podía poner más la ita. Te la podía ya ore más. Y por ahí que tú ahí la, ay, vaya tú la te podía peita vea. Pero aquí hay algo más, ¿verdad? O sea, al mal hay que darle allí donde verdaderamente lo pueda hacer caer. Porque la expresión incluso es muy interesante. Se paró aquí, le asestó, díselo, un golpe mortal. Le asestó un golpe mortal. En el versículo 50, le asestó un golpe mortal. Bateco bañandeina. Nosotros siempre le asestamos el golpe mortal a todo lo que es negativo y a todo lo que es malo. No sé, ojalá, tal vez. Porque muchas veces también escuchamos, ¿verdad? Hoy le iba ahí, oye topapeo, oye topamos, aquí esto, aquello, pero nunca, acá, después de un mes, después de 2 meses, después de 5 meses, otra gran carga, no sé qué cosa, oye topayima, que esto. Entonces nunca le damos el golpe mortal, quiere decir que nomás no hay. Quiere decir que pea medio, cabello, de poco a poco de ser en bebé, pea que esto, aquello, o es como ponerle el humo, ¿verdad? A la abeja le pone el humo, entonces por un tiempito nomás, ya popala ya pongan a perejo, a ellos llegan dentro de 1, 2, 3 días, ellos entonces quiere decir que no le dimos el golpe que necesitamos o que queremos, ese golpe mortal, por decirlo así, ¿verdad? Y entonces aquí también nosotros estamos encontrando eso, ¿verdad? Que David se va, le da ese golpe, cae de bruces, es un tiro mortal al mal. Y eso es lo que quiere, ¿verdad? David tenía la mano tranquila, ¿verdad? Y entonces esa puntería cuidadosa. Esto también es otro elemento, ¿verdad?, que podríamos reflexionar un poco, ¿verdad? Porque entonces cuando estamos con la mano tranquila, con el corazón tranquilo, cuando vamos a batallar, pero con mucha tranquilidad contra el mal que nos está asestando, entonces la puntería también siempre será mucho más enfocada, ¿verdad? Así, David gana esta batalla. Así, David
se confronta ante Goliat y con una cosa, como decíamos en los cursos anteriores, con algo tan sencillo, pero sin embargo con algo tan certero. Presentar la talla con una sencillez, simplicidad y sobre todo con aquello que conocemos nosotros para vencer al mal. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Como siempre, nos entusiasma, nos anima, nos da la fuerza necesaria para seguir luchando, para seguir fortaleciéndonos en nuestro camino de fe. Y hoy leemos de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas. Estamos en el capítulo 1 del 21 al 33. Hermanos, antes, a causa de sus pensamientos y sus malas obras, ustedes eran extraños y enemigos a Dios, pero ahora Él los ha reconciliado en el cuerpo carnal de su Hijo, entregándolo a la muerte, a fin de que ustedes pudieran presentarse delante de Él como una ofrenda santa, inmaculada y irreprochable. Para esto es necesario que ustedes permanezcan firmes y bien fundados en la fe, sin apartarse de la esperanza transmitida por la buena noticia que han oído y que fue predicada a todas las criaturas que están bajo el cielo y de la cual yo mismo, Pablo, fui constituido ministro. Queridos amigos, aquí entonces Pablo de nuevo nos está entusiasmando a nosotros para que asumamos nuestra responsabilidad. Antes, dice, nosotros vivíamos en una situación pecaminosa, pero con ambas cristiano entonces ya se llama la corrupción, ya se llama la pocané, ya se llama la yapú, ya se llama todo lo que es enriquecimiento ilícito, ya se llama la mala política, ya se llama todo lo que es simplemente aprovecharse de la comunidad y del hermano. Y entonces por eso dice, ustedes eran extraños y enemigos de Dios. Ustedes eran enemigos de Dios. Y ella pues acá que a veces yo que fuera, ustedes eran enemigos de Dios. Pero ahora Él los ha reconciliado en el cuerpo carnal de su Hijo, entregándolo a la muerte, a fin de que ustedes pudieran presentarse delante de Él como una ofrenda santa, inmaculada y irreprochable. Nada vejina la secreto, Hana avejina peñandeña coñan de Paraguay, Benuana. Ustedes eran enemigos de Dios porque ven votado al pueblo, ven votado a la gente, pelle enriquecer ilícitamente, etcétera, etcétera. Pero de esta vaiga tu llego a poner idea lleva. Pe mañana ven a pendo cuanto asa con yande a puite becuera lleva. Pero ahora viene la esperanza, queridos amigos, y esto es lo que queremos. Y esto es lo que la palabra de Dios hoy nos entusiasma y nos dice. Pero ahora con la muerte de Cristo en la cruz, entonces ustedes son, antes que nada, ofrenda santa, inmaculada, irreprochable. Y ahora dice, ustedes tienen que permanecer firmes y bien fundados en la fe. Porque eso hay que perseverar. Si tenemos ese paso y esa conversión verdaderamente, queridos hermanos, tenemos que ser perseverantes. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Hola, ¿cómo andan todos? Yo soy Atenas, él es Jonathan Narváez y bueno, vamos a compartir unas canciones con ustedes, espero que les guste. Esta es Cristo Reina, es la que le da el nombre al disco y bueno, esperemos que sea de bendición, así que vamos. Mi corazón quiere alabarte, mi corazón quiere adorarte, mi corazón quiere alabarte, mi corazón quiere adorarte. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Mi corazón quiere alabarte, mi corazón quiere adorarte, mi corazón quiere alabarte, mi corazón quiere adorarte. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara.
Queridos amigos, seguimos con Yarañé en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Estábamos diciendo en el bloque anterior que tanto Saúl fue presentado como alguien que sobresalía por encima de todo. No había en Israel alguien tan apuesto como Saúl. Ahora se nos está presentando en el capítulo 16, cuando el Señor rechaza también a Saúl. Ya rechaza ¿verdad? Ahora le va a tener que ungir a otro. Entonces se va Samuel y se encuentra con Jesé y le dice que ahí entre sus hijos se encuentra a quien el Señor quiere ungir. En el versículo 6 del capítulo 16 dice: cuando ellos se presentaron, Samuel vio a Eliab y pensó, seguro que el Señor tiene ante él a su ungido. O sea, piensa enseguida Samuel y dicen, venga, este va a ser el rey. Y por ahí ha puesto lo mismo que Saúl. Y él también le había ungido a Saúl, sabemos después. Pero el Señor le dijo a Samuel, no te fijes en su aspecto, ni en lo elevado de su estatura, porque yo lo he descartado. Dios no mira como mira el hombre, porque el hombre ve las apariencias, pero Dios ve el corazón. Bueno, y así. Entonces aquí hay dos personajes y los dos están en este momento en que se presenta Goliat. En este momento en que Goliat comienza, ¿verdad?, aquí a desafiarle y a decirle, bueno, el filisteo se detuvo, gritó, ¿para qué salen a presentar batalla? No soy yo el filisteo y ustedes los esclavos de Saúl. O sea, le está denigrando a este tipo. Y ahí está Saúl, el que era apuesto. Nadie en Israel más que él. Eliab, Samuel, que ve y dice, este es, porque este es apuesto. El Señor le dice, ni que mañase las apariencias. Y tal cual. Porque aquí, antes del combate, nosotros ahora nos estamos entrando, ¿verdad? Pero ellos, Saúl dice, está con ellos y con todos los hombres de Israel en el Valle del Terebinto, combatiendo contra los filisteos. David se levanta, se va. Es enviado por su papá, ciertamente. Mientras estaba hablando con ellos, subió del frente. Aquí entonces David, él mismo, ahora escucha lo que está diciendo el filisteo. Y eso les llama la atención. Vean, ustedes no están aquí peleando y luchando por Israel. Ustedes no son de las huestes del Señor, del ejército. Y subió del frente filisteo el luchador llamado Goliat, el filisteo de Gat. Pronunció las mismas palabras y David lo escuchó. Todos los israelitas apenas vieron al hombre, huyeron despavoridos. Huyeron. Te quiero mostrar y decir concretamente que mire, sin embargo, un hombre de Israel dijo, y aquí viene, imagínense hasta dónde llegaron. ¿Has visto a ese hombre que sube? Él viene a desafiar a Israel. Al que lo derrote, escuchen, miren lo que ahora los dos, Eliab, que tendría que luchar al más apuesto, Samuel creía que él podría, ¿verdad?, vencer, ser el rey. Y aquí Saúl, que también de entre los hijos de Kish era el más apuesto, ¿verdad? Él viene a desafiar a Israel. Al que lo derrote, el rey, lo colmará de riquezas, le dará su hija, es decir, la princesa, como esposa, y eximirá de impuestos a su casa paterna en Israel. Imagínense, o sea, como algo extra. Corrupción llega ahí la coina. Bueno, pero, sin embargo, no sería lo correcto. Si yo estoy aquí en el ejército, ¿por qué necesito que alguien venga y me diga, llegó ahí, o presto ese servicio o no presto ese servicio? Y eso es lo que le duele, ¿verdad?, a David. Y él estaba escuchando. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias.
Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. El padre Pedro Claver, ansioso porque no tenía noticias sobre cuándo llegarían los próximos barcos negreros, se adentró esa mañana de agosto de 1645 en el barrio Getsemaní, bendiciendo, saludando y consolando a los esclavos que salían a su paso, hasta que llegó a la casa de don Francisco Manuel, quien lo recibió efusivamente y lo invitó a departir con su amigo el médico Adán Lobo, que acababa de examinar a una negra esclava que pronto, según le informaba a don Francisco, moriría por la infección de las llagas que cubrían su cuerpo. El padre Claver escuchó atentamente y en silencio se dirigió a la barraca en la que yacía la moribunda. Al cabo de un rato, los contertulios escucharon a la mujer que en voz alta decía: no, mi padre, dejadme, no hagáis eso. El médico acudió inmediatamente y, de acuerdo con su testimonio consignado en el libro del padre Ángel Valtierra, al abrir la puerta encontró al padre Claver de rodillas, orando y lamiendo las llagas de una de las piernas de la mujer, que atónita y confundida lloraba y le suplicaba al santo que no hiciera eso. Al poco tiempo la negra estaba sana y trabajando normalmente. Pedro Claver, nacido el 25 de junio de 1580 en Verdú, Cataluña, en España, que fue criado en un piadoso hogar cristiano, quedó huérfano de madre a los 13 años. Al poco tiempo su padre se volvió a casar mientras él adelantaba sus estudios básicos bajo la tutela de un tío paterno que era clérigo en Tárrega y con quien descubrió su vocación religiosa que lo llevó a recibir la tonsura en 1595. Al año siguiente su progenitor lo envió a estudiar gramática y retórica en Barcelona y, concluido este ciclo, completó su preparación filosófica en el Colegio Jesuita de Belén, del que en 1602 pasó al noviciado de la Compañía de Jesús en Tarragona, y allí, 3 años después, formuló sus votos perpetuos de castidad, pobreza, obediencia, y fue transferido al Colegio Montesión de Palma de Mallorca, en donde trabó una entrañable y profunda amistad con quien sería su gran maestro espiritual, el anciano portero del claustro jesuita, el hermano lego Alonso Rodríguez, quien lo condujo hacia la entrega absoluta a los más abandonados, que eran los esclavos negros, y lo indujo a viajar a América, en donde abundaban y nadie los atendía, protegía o evangelizaba. Entonces Pedro Claver se ofreció a sus superiores para ir a las Indias Occidentales, y por fin en 1610 le permitieron embarcarse hacia el puerto negrero de Cartagena de Indias. Una vez en tierra americana, Pedro Claver fue enviado a Bogotá para completar sus estudios de teología, al término de los cuales lo trasladaron a Tunja, y apenas en 1615 se cristalizó su anhelo de convertirse, según lo firmó en su voto perpetuo, convertirse en el esclavo de los esclavos negros para siempre. Y para el efecto, el 19 de marzo de 1616 fue ordenado sacerdote a los 35 años en el templo cartagenero que hoy lleva su nombre. En los siguientes 38 años, en los que se calcula que atendió y bautizó a más de 300.000 esclavos, San Pedro Claver desplegó toda su misericordia, redimiendo física y espiritualmente a los negros supervivientes que llegaban de África hacinados en los nauseabundos barcos negreros, y al descender de los bajeles, los bañaba, los curaba, lamía sus llagas, los alimentaba, vestía, enterraba a sus muertos y los evangelizaba a través de un grupo permanente de intérpretes africanos. A la par de esa febril actividad, San Pedro Claver oraba durante toda la noche, ayunaba permanentemente, dormía 1 hora sobre una burda estera y antes de amanecer ya estaba de nuevo con sus amados negros, hasta que ya no pudo más, pues en los últimos 4 años de su vida estuvo solo en su austera celda, parcialmente paralizado, abandonado y olvidado por todos, incluidos sus compañeros del monasterio.
Pero al morir, en la madrugada del 9 de septiembre de 1654, la ciudad entera se acordó de San Pedro Claver. Y ese día, quizás el único de la historia, se unieron amos y esclavos para hacerle el más concurrido funeral de los anales de Cartagena. Fue canonizado en 1888 por el Papa León XIII en compañía de su maestro, el hermano lego, San Alonso Rodríguez. Por eso, hoy día de su festividad, pidámosle a San Pedro Claver que nos enseñe a ser humildes entre los humildes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Si camino en el Señor, ya nada temeré. Y mis pasos serán firmes por la senda de la fe. Si me entrego todo a Él, sé que no hay vuelta atrás. He empezado mi sendero hacia la felicidad. Por eso mi canto es una oración para alabarle solo a Él. Canto al Señor con todo mi amor. Él toma mi vida, aquí estoy. Camino en el Señor, ya nada temeré. Y mis pasos serán firmes por la senda de la fe. Si me entrego todo a Él, sé que no hay vuelta atrás. Ha empezado mi sendero hacia la felicidad. Por eso mi canto es una oración
Yara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Septiembre, los sacramentos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe'e, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el Padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de Samuel. Es el primer libro, capítulo 17. Nos encontramos en que el rey David, el rey Saúl, ¿verdad?, ya no reconoce quién es este muchacho, a pesar de que estuvo hablando con él. A pesar de que aquí también nosotros podemos hablar, son dos reyes, ¿verdad?, el rey Saúl y el rey David. Él ya fue ungido en el capítulo 16. Aquí ya estamos en el capítulo 17. Nadie sabe. Sus hermanos lo saben. Hay 3 hermanos de David que están allí, que están luchando. Hay Posheguri en día lleva. Porque el mayor de estos 3 hijos se llamaba Eliab, el segundo era Abinadab y el tercero era Samma. Esos 3 estaban allí. Hay Posheguri en día cuando David se fue a mirar un poco, tú vienes aquí para mirar, para ver la batalla, para ver la guerra, el de la lluvia poco anita y además porque les cuestiona, ¿verdad? Porque él se enoja y comienza a preguntar, él a ella, ¿qué es lo que dice? No puedo creer, no lo puedo creer, que el tipo ese le está desafiando al Dios de Israel y nadie de ustedes es capaz de salir a pelear por el Dios de Israel. En el fondo, el autor sagrado de este libro, que nosotros dijimos muchas veces que es un libro político, este es un libro político, polis, cómo se gobierna el grupo, cómo se gobierna la comunidad, o sea, esa es la política, cómo gobernar, siempre a favor, buscando el bien del pueblo. Por eso que tenemos que explicar bien aquí en la Biblia lo que significa político, ¿verdad? Porque si nosotros vamos a mirar a nuestros políticos, es todo lo contrario, ¿verdad? Que se aprovechan del pueblo y no que están, ¿verdad? Incluso esa palabra honorable, ¿verdad?, que se le ponía era porque justamente ad honor, o sea, va evento por ahí, sino que con esa capacidad, ¿verdad?, que ellos tenían en ese momento para ordenar.
Primero, yo no sé si toda esa gente tiene la capacidad, ¿verdad?, de ver, de mirar, de saber, de intuir y entonces de proponer cosas positivas para salir, ¿verdad?, de una realidad del peligro, así como se está encontrando aquí Israel. Entonces David sale, y él se pelea, o sea, su mismo hermano, aquí se pone mal, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque justamente le está cuestionando. Y eso él no puede aceptar. Entonces Eliab, que es el hermano mayor de David, mira y le dice todo. No quise usar la palabrita así un poco medio fuerte ya también para nosotros, pensando ya lleva, pero Josué le manda, ¿verdad?, a aquel lado. Y entonces le dicen, no, le dicen, gente ayuda a ver cuestionadores. A ver, era la vaina, de para ellos, te joe. Mandire ya lleva, ve, pues están de amores, ya poina la ya pona, ella engareco de las ovejas, etcétera, yo avejina, eres amor en palabra japona. ¿Qué es lo que le toca a David? El homo y fue justamente el haber escuchado, porque dice, y David lo oyó, dice, ¿verdad? Escuchó que Goliat le estaba desafiando, pero en realidad no le desafiaba solamente al pueblo, a la gente, al ejército, sino que le estaba desafiando al Dios de la sueste de Israel. Pelando usted a la David. Pelo muy bien eso. Entonces él va, mueve mar y monte, se va luego ya allí yo movió con la rinde. Y por eso es que estábamos diciendo qué es lo que pasó aquí, ¿verdad? Pero como decíamos, tal vez Saúl no haya reconocido ya a David con todas las preocupaciones, pobrecito de este rey, nada le estaba saliendo bien, todo le salía mal, había prometido mares y collados y montes, ¿verdad? O sea, había prometido todo para ver si alguien salía y justamente sale Mitaí, ¿verdad? Y entonces, no lo había reconocido ya, quién es el que se fue a pelear a ella misma en otro mundo. Después también nosotros se acuerdan que David ya había sido tomado por Saúl también en los momentos, se acuerdan, de ira, para que él tocase el arpa. Algo músico, ¿verdad? Y entonces David estaba ya ahí tocando el arpa. Estaba ya aquietando el alma, ¿verdad?, de Saúl. Parece que no estaba siempre ahí, ¿verdad? Pero justamente porque algunos dicen que como era el rey, entonces la música era como que aquí estaba el palacio, el salón del rey, pero como diciendo atrás, se ponía como música de fondo, no es que estaba ahí con él, ¿verdad? Estaba un poco lejos. Bueno, en fin, todas las suposiciones, todas las cosas interesantes que nos dicen los estudios bíblicos, pero lo cierto es que aquí se vuelve a presentar de nuevo a David, al rey Saúl. Les dejo la bendición del Señor, que les bendiga, que nos fortalezca siempre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.